La conciencia humana no apareció de repente. Se construyó durante más de 1 millón de años. Hace más de 40.000 años, en lo profundo de una cueva, un ser humano hizo algo extraño. No estaba cazando, no estaba huyendo, no estaba buscando comida. Estaba tallando una criatura que no existía. Un cuerpo humano, una cabeza de león. Durante cientos de horas, dio forma a una idea invisible, y sin saberlo, estaba dejando una pista sobre el origen de la mente humana. Hoy conocemos esa figura como el hombre león. Una escultura tallada en marfil, descubierta en Alemania en el siglo XX, y considerada una de las obras de arte más antiguas jamás creadas. Los intentos modernos por reproducirla han revelado algo asombroso. Su elaboración requirió más de 300 horas, 300 de horas invertidas en algo que no garantizaba supervivencia. No era un arma, no era una herramienta, no era una trampa, era un símbolo. Y eso plantea una pregunta inquietante. ¿Por qué alguien, en una época brutalmente hostil, decidió dedicar tanto tiempo a crear algo sin utilidad inmediata? Aquellos humanos vivían rodeados de peligro, glaciares, depredadores, hambre, enfermedades. Cada día era una lucha, y aún así, alguien eligió sentarse en la oscuridad y transformar materia en significado. Los científicos descubrieron que la estatua estaba pulida por el contacto constante. Había sido sostenida, manipulada, transmitida. Probablemente formaba parte de rituales, de ceremonias, de creencias. Tal vez era un amuleto, tal vez una representación espiritual, tal vez un vínculo con lo invisible. Pero fuera cual fuera su función, revela algo esencial. Nuestros antepasados no solo sobrevivían, reflexionaban, pensaban en el mundo, en sí mismos, en lo que había más allá. Tenían imaginación, tenían simbolismo, tenían conciencia. Incluso hace 40.000 años, la mente humana ya era profundamente compleja. Y entonces surge la gran pregunta: ¿cuándo comenzó realmente este tipo de mente? ¿Con nosotros? ¿Con nuestros ancestros? ¿O mucho antes? Porque crear algo que no existe no es un simple acto técnico, es un acto mental. Es la prueba de que una mente puede separarse del presente y habitar lo posible. Y eso es conciencia. Durante mucho tiempo, creímos que esta capacidad era exclusiva del Homo sapiens moderno. Pensábamos que solo nosotros éramos conscientes. Pero la ciencia empezó a contar otra historia. Cuando pensamos en conciencia, imaginamos cerebros grandes, humanos, simios, delfines, criaturas que reconocemos en sus gestos, en sus miradas, en su comportamiento. Rara vez pensamos en insectos. Para muchos, una abeja es poco más que una máquina biológica, un conjunto de reflejos programados por la evolución. Pero esa idea empezó a resquebrajarse. En la Universidad Queen Mary de Londres, un grupo de científicos diseñó un experimento simple. Querían responder una pregunta incómoda. ¿Un insecto puede hacer algo solo porque quiere? Construyeron un pequeño laberinto. Al final había alimento. 3 caminos posibles. Uno era recto, sin obstáculos. Los otros 2 estaban cubiertos con pequeñas bolas de madera. En uno las bolas estaban fijas. En el otro podían moverse. Elegir el camino limpio era lo más eficiente. Requería menos energía, menos tiempo, menos riesgo. Era la opción lógica. Pero ocurrió algo inesperado. Todas las abejas, sin excepción, eligieron los caminos con bolas. No solo los atravesaron, se detuvieron, rodaron, interactuaron, repitieron el comportamiento. Parecía un juego. No había recompensa extra, no había ventaja evolutiva, solo placer. Los investigadores llegaron a una conclusión sorprendente. Las abejas no solo reaccionaban, experimentaban. ¿Y si un animal puede experimentar placer, si puede elegir algo innecesario solo porque le resulta agradable? ¿No implica eso algún grado de conciencia? Durante siglos, la mente fue invisible. Sabíamos que existía, pero no podíamos observarla. Eso cambió en el siglo XX. En la década de 1920, el científico Hans Berger registró por primera vez la actividad eléctrica del cerebro. Había nacido el electroencefalograma. Por primera vez,
Los pensamientos dejaban huellas físicas. La mente podía verse. Décadas después, investigadores como Wilder Penfield estimularon directamente el cerebro humano. Con pequeñas descargas provocaban recuerdos, sensaciones, imágenes. Al tocar un punto, una persona revivía su infancia. Al tocar otro, escuchaba sonidos inexistentes. La conciencia parecía surgir de la materia, no de un alma invisible, no de una energía mística, de neuronas, miles de millones de células interactuando en patrones complejos. Hoy, el consenso científico es claro. La conciencia emerge de la actividad del cerebro. Cada experiencia corresponde a redes neuronales activándose. Cuando imaginas, cuando sueñas, cuando recuerdas, las mismas neuronas se encienden. Pero esto solo responde al cómo, no al por qué. ¿Por qué existe la conciencia? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo apareció? Para responder debemos mirar más allá del ser humano. En 1974, el filósofo Thomas Nagel formuló una pregunta extraña. ¿Cómo es ser un murciélago? No preguntaba cómo vuela, no preguntaba cómo se orienta. Preguntaba cómo se siente existir como murciélago, porque cada especie vive dentro de su propio universo mental. Nosotros vemos colores, escuchamos palabras, sentimos emociones. Un murciélago percibe el mundo a través del eco, un pez a través de vibraciones, una abeja mediante patrones invisibles. Cada mente es una ventana distinta a la realidad, y ninguna puede mirar completamente por la ventana de otra. Nagel propuso una idea simple. Un ser es consciente si hay algo que se siente al ser ese ser. Si existe una experiencia interna, aunque sea mínima, esa experiencia es conciencia. Pero esta idea necesitaba pruebas, y la biología empezó a proporcionarlas. En estudios con peces, los investigadores inyectaron pequeñas dosis de ácido en ciertas zonas del cuerpo. Los peces se frotaban, dejaban de comer, se aislaban. Cuando recibían analgésicos, su comportamiento volvía a la normalidad. No eran reflejos, era sufrimiento. En otros experimentos, peces heridos evitaban lugares asociados con dolor. Recordaban, anticipaban, decidían, aprendían de su experiencia. Algo similar ocurrió con los cangrejos ermitaños. Estos animales viven dentro de conchas que no producen. Las eligen, las valoran, las defienden. En un experimento, los científicos aplicaron pequeñas descargas a los cangrejos. Muchos huían, pero cuando estaban en una concha favorita, resistían más. Y cuando había olor de depredador, resistían aún más. Estaban comparando riesgos. Dolor inmediato contra peligro mortal. Estaban tomando decisiones, no reaccionando, evaluando. Este tipo de comportamiento sugiere algo profundo. Muchos animales no solo responden al entorno, lo experimentan, lo interpretan, lo sienten. Y entonces aparece una idea inquietante. La conciencia no es exclusiva del ser humano. Puede existir en grados, en formas simples, en formas complejas, en distintos niveles. Y si eso es cierto, ¿desde cuándo existe? La conciencia no es gratuita, no aparece por accidente. Desde el punto de vista evolutivo, pensar es caro, muy caro. En los seres humanos, el cerebro representa apenas el 2% del peso corporal, pero consume cerca del 20% de toda nuestra energía. Un gasto enorme. Y la evolución no mantiene estructuras tan costosas sin una razón poderosa. Entonces surge la pregunta: ¿por qué la naturaleza apostó por mentes tan complejas? Una respuesta clave es la flexibilidad. Un animal consciente no depende solo del instinto. Evalúa, compara, anticipa. Puede elegir entre varias opciones según el contexto, como el cangrejo que soporta dolor para evitar ser devorado, o el pez que recuerda un lugar peligroso. Otra ventaja fundamental es social. Muchas especies viven en grupos complejos: primates, elefantes, delfines, aves inteligentes. En estos entornos, sobrevivir no depende solo de fuerza. Depende de comprender a los demás, de anticipar intenciones, de detectar engaños, de construir alianzas. Esto se llama teoría de la mente y está profundamente ligada a la conciencia. Comprender a otros requiere comprenderse a uno mismo. Pero no todas las conciencias son iguales. No existe una línea clara entre consciente y no consciente. Existe un espectro, un continuo.
En un extremo, sensaciones simples, dolor, placer, aprendizaje básico. En el otro, la mente humana, capaz de imaginar mundos inexistentes, capaz de preguntarse por su propio origen. Entre ambos extremos, una inmensa variedad de experiencias. La conciencia no es una cosa, es un proceso que puede volverse más complejo con el tiempo. Y en ese espectro, los seres humanos ocupamos un lugar extremo. No solo sentimos, sabemos que sentimos. No solo pensamos, pensamos sobre pensar. No solo existimos, nos preguntamos por qué existimos. Eso es conciencia de orden superior. Y aquí surge una nueva pregunta. ¿Cuándo apareció esta mente capaz de observarse a sí misma? Para responder, debemos viajar muy atrás en el tiempo. Hace más de 1.000.000 de años, mucho antes de que existiera nuestra especie, otro tipo de ser humano recorría el planeta. Homo erectus. Caminaba erguido, dominaba el fuego, cazaba en grupo, fabricaba herramientas. Durante décadas fue visto como un homínido simple, un ser intermedio, un experimento incompleto de la evolución. Pero los descubrimientos recientes cambiaron esa imagen. En el Valle del Rift, en un lugar llamado Ubeidilla, en la actual Israel, los arqueólogos encontraron algo extraño. Entre huesos antiguos y rocas naturales, aparecieron objetos imposibles de ignorar. Esferas de piedra, más de 150. No eran redondas por accidente, no eran producto del azar. Habían sido moldeadas una y otra vez hasta alcanzar regularidad. Alguien las imaginó antes de crearlas, y luego trabajó pacientemente para hacerlas realidad. Esto requiere una representación mental, una idea previa, un objetivo. No solo reacción, intención. En 2023, los investigadores confirmaron que estas esferas fueron diseñadas deliberadamente hace más de 1,4 millones de años. Pero no era lo único. Homo erectus también fabricó hachas de mano simétricas, herramientas en forma de lágrima, equilibradas, elegantes. Otras especies anteriores hacían herramientas igual de útiles, pero no simétricas, no estéticas. Entonces surge una pregunta clave. ¿Por qué preocuparse por la forma cuando la función basta? Una posible respuesta es sencilla: porque les gustaba, porque apreciaban la armonía, porque encontraban valor en la belleza, porque tenían sentido estético. Homo erectus no solo sobrevivía, tenía criterios, tenía mente. Otro hallazgo refuerza esta idea. En Indonesia, en antiguos yacimientos, se encontraron conchas grabadas, con patrones geométricos, zigzags, líneas, marcas deliberadas. No mejoraban la función, no hacían la herramienta más eficaz. Eran expresión, eran identidad, eran símbolos. Aunque su cerebro era más pequeño que el nuestro, ya tenía regiones frontales desarrolladas, áreas ligadas a planificación, control, conducta social. No era un cerebro moderno, pero tampoco primitivo. Era una mente en transición, entre instinto y reflexión, entre reacción y significado. Y eso cambia todo. Durante mucho tiempo, creímos que nuestros ancestros vivían solo en el presente. Cazaban, comían, dormían, repetían, como si su mundo mental fuera una secuencia de impulsos inmediatos. Pero nuevos hallazgos destruyeron esa imagen. En Zambia, cerca de las cataratas de Kalambo, los arqueólogos encontraron algo inesperado: restos de madera, troncos trabajados, colocados en ángulo recto, con muescas precisas para encajar unos con otros. Una estructura de casi 500.000 de años. No era improvisada, no era accidental. Había diseño, había planificación. Alguien imaginó lo que quería construir antes de hacerlo. Luego eligió materiales, luego los modificó, luego los ensambló. Eso requiere memoria, previsión, coordinación, mente extendida en el tiempo. En 1940, un joven francés caminaba por una colina con su perro. Se llamaba Marcel Rabidat. De pronto, el animal desapareció entre los arbustos. Marcel lo siguió y encontró un pequeño agujero en el suelo. Oscuro, silencioso, olvidado. Días después regresó con amigos y ampliaron la abertura. Cuando finalmente entró, encendió su linterna y quedó paralizado. Las paredes estaban cubiertas de animales gigantes: bisontes, caballos, ciervos,
Toros pintados con maestría, movimiento, expresión. Era la Cueva de Lascaux, un santuario artístico de hace más de 20.000 años. Allí nuestros ancestros Homo sapiens dejaron algo extraordinario, su mundo interior. No eran simples dibujos, eran narraciones visuales, eran símbolos, eran mitos. Cada trazo implicaba intención, cada figura, significado. Aquellas personas no solo veían animales, veían historias, veían relaciones, veían fuerzas invisibles, usaban pigmentos, planeaban composiciones, elegían lugares específicos, no pintaban al azar, construían universos simbólicos. Durante gran parte del siglo XX, muchos científicos creyeron haber encontrado una respuesta simple. Pensaban que la mente humana moderna había surgido de repente, como una chispa, como una explosión. Según esta teoría, hace unos 40.000 años, el Homo sapiens habría experimentado una transformación radical, una revolución cognitiva. Antes, mentes simples. Después, arte, lenguaje, simbolismo. El registro arqueológico europeo parecía confirmarlo. En el Paleolítico Superior aparecieron de pronto pinturas rupestres, esculturas, instrumentos, objetos rituales, todo al mismo tiempo. Parecía magia, pero había un problema. Europa no era nuestro origen. Nuestra especie nació en África, mucho antes, y allí las evidencias contaban otra historia. Conchas perforadas de más de 100.000 años, pigmentos corporales, grabados geométricos, herramientas refinadas. La mente moderna no apareció de golpe. Se estaba gestando lentamente. Durante decenas de miles de años, nuestras capacidades simbólicas se acumularon. Pequeñas mejoras, una tras otra, como gotas formando un océano. El cerebro no cambió de la noche a la mañana. Cambió generación tras generación. Y con él cambió la forma de ver el mundo. El lenguaje jugó un papel clave, no solo para comunicar, para pensar. Hoy, después de millones de años de evolución mental, vivimos rodeados de símbolos, dinero, banderas, marcas, pantallas, palabras. Nuestra realidad ya no es solo física, es mental. Habitamos redes de significado creadas por generaciones anteriores. Y sin embargo, nuestro cerebro sigue siendo, en esencia, el de un primate antiguo. Un cerebro diseñado para sabanas, no para ciudades digitales. Esta contradicción define nuestra vida moderna. Tenemos mentes capaces de imaginar el infinito en cuerpos hechos para sobrevivir. Nuestra conciencia, que alguna vez nos salvó, hoy también nos abruma. Porque no solo sentimos, nos preocupamos, no solo recordamos, rumiamos, no solo imaginamos, nos angustiamos. Podemos revivir el pasado una y otra vez. Podemos anticipar futuros que quizá nunca ocurran. Vivimos en tiempos que no existen. Esta capacidad nos permitió construir civilizaciones, pero también genera ansiedad, soledad, confusión. La misma mente que creó arte puede destruirse con pensamientos. Y aquí surge una paradoja. Cuanto más conscientes somos, más vulnerables somos. Porque entender el mundo implica entender nuestra fragilidad. Sabemos que moriremos, sabemos que perderemos, sabemos que nada es permanente. Ningún otro animal vive con ese peso, pero también ningún otro animal puede crear belleza a partir de él.